Gustavo Nefa, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Contanos en tu lectura hacia dónde está hoy en este limbo que tiene la economía argentina entre tirones del propio gobierno con visiones contrastantes en relación a lo que de alguna manera podemos esperar en una inflación que parece ser no tiene techo y en un gobierno que elige seguir imprimiendo papel moneda, ¿no? Sí, las expectativas fueron en constante aumento. Actualmente están en 65.1% de este año, según el REM, pero bueno, está un poquito atrasado porque pasó un mes. Hay otra consultora británica que hace con consenso más de bancos de afuera, hay un consenso que se va elevando, ¿sí? Mes a mes. Estamos esperando el REM, que la semana que viene nos va a dar digamos, el nuevo consenso. Pero bueno, más allá de eso, se está monetizando mucho el déficit fiscal que se está dando en la economía argentina, como ocurrió en las últimas décadas, así, y en el último año se ha reforzado. Más allá de que la pandemia haya terminado, parece que el gobierno vive su propia pandemia y requiere constantemente mayores gastos. Y esto en el marco peligroso de un acuerdo con el FMI que dice exactamente lo contrario, que vamos a tener que bajar. Por lo menos alguien que lo diga, un vedor externo que aterrice cada 3 meses aquí y que nos diga un poco cómo van las cosas o cómo deberían ir las cosas, porque no somos capaces, digamos, de controlar mínimamente lo que gastamos. Es como si yo te dijera, Luis, en tu casa, si cada vez que viene la tarjeta deja de pagar, digamos, el monto y se acumula la bola de nieve. Esto está pasando en la economía argentina. Entonces, hay cosas que tienen que cambiar porque el efecto es una máquina de pobres. La inflación genera estragos en los estratos más bajos, porque justamente son los alimentos los que más han estado subiendo en este año. Hay que agregarle también la cuota del precio de los commodities que se ha Ujú. dado a nivel internacional y del cual sufren todos los países. Pero Argentina ya venía con inflación galopante, que cuando el mundo tenía inflaciones adecuadas, debajo del 2%, en muchos casos, como objetivo el Banco Central de cada país, Argentina vivía su propia escalada de precios por los desequilibrios constantes que presenta en su economía. Claro, ahora justamente es esto, ¿no? El gobierno se escuda y dice, bueno, miren la inflación de Europa, miren la inflación de Estados Unidos. Es cierto que hay una situación concurrente, es decir, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos en su momento imprimieron a mansalva para tratar de cubrir en el momento del impacto más grande de lo que fue la pandemia y los encierros globales, posiciones con respecto de la situación de las personas. De cualquier modo, está claro que la visión de convicción y creencia del ciudadano de a pie por el euro o por el dólar, en cualquiera de las dos situaciones que la gente se tenga que mover, es distinta de la implosión de credibilidad que tiene la moneda nacional, ¿no? Que queda reducida a algo que, bueno, que es tremendo, porque cuanto más imprimen, más trata de ir la gente al dólar y más se recicla este esquema de empobrecimiento generalizado. Yo no sé si después del Rodrigazo el nivel de empobrecimiento en cuanto a falta de capacidad de la moneda para responder a los requerimientos fue tan grave como el que tenemos hoy. ¿Eh? Sí, te escuchaba hablar con respecto a la inflación en los países centrales. Hay que diferenciar de la inflación coyuntural de la inflación estructural, porque Argentina tiene un mal endémico y proviene del déficit fiscal y de la expansión de gasto. Acordate que en los últimos 10 años no se creó en términos netos ni un solo puesto de trabajo, ni un solo puesto de trabajo, cuando ingresaron 3 millones de personas al sector público. Bueno, a eso hay que darle de comer y hay que imprimir billetes para eso. Y sobre todo el déficit fiscal que hay, que se exacerba con el sistema previsional. El sistema previsional es una máquina también de generar gasto. Ahora, y explica la gran parte del déficit. Ahora, diferenciamos lo que es estructural y conjuntural. Estados Unidos metió toda la carne al asador y ahora está pagando las consecuencias. Pero si lo miramos en un plazo de 2 años, las estimaciones Morgan Stanley hablan, por ejemplo, para el año 2024, de una inflación del 2%, es decir, convergiendo, que yo no creo que llegue, creo que va a estar un poquito arriba, pero va a convertir a valores razonables o más bajos, o por lo menos para convivir con niveles relativamente bajos en términos históricos. Ahora Argentina, por más que bajen los precios de los commodities, va a sufrir
una debilidad estructural constante si es que no aplica este recorte de gastos que es más que necesario. Es decir, si firmamos con el FMI que para el 2025 íbamos a tener déficit fiscal cero, primario cero, todavía tenemos que pagar los intereses y van a ir en aumento, porque la reestructuración de los bonos fue una reestructuración con bonos TEPAP, es decir, que van aumentando, de 0,5 van a pasar a 3, 4, 5% en algunos casos. Bueno, todo esto hay que pagarlo en el futuro, y lamentablemente no veo con qué, y si se tiene que generar el cúmulo de reservas a través de las exportaciones, no veo un gobierno incentivando las exportaciones, sino todo lo contrario, tratando de aplicarle y pidiendo por favor al Congreso que se le aprueben más retenciones a las exportaciones. India ha cerrado la exportación de trigo, pero por lo pronto ha bajado los impuestos a las exportaciones y todo lo demás, de todas las demás materias primas agrícolas. Entonces, el gobierno tiene instrumentos como para poder paliar a a una escalada mayor de la inflación. No veo que esté actuando en ese sentido, porque obviamente tiene que responder a muchas estructuras, a muchas demandas, e incluso que se le han dado vuelta. Fijémonos lo que está ocurriendo cuando uno va a Capital y tiene que sortear piquete tras piquete para poder llegar a la oficina, digamos, un tiempo. Sí, claro. ¿Quién paga ese tiempo? ¿Dónde está ese costo? ¿Sí? Esas demandas son válidas porque el Estado requiere de una solución para estos temas, pero no es la adecuada. Es decir, si vamos a seguir subsidiando, esto se va a poner de mal en peor, porque esto le devuelve a la economía más inflación que la sufrimos todos. Y es más, los sectores más pobres también, porque esos planes sociales no alcanzan 16.000, 18.000 pesos. Una canasta básica, ¿cuánto está? 35.000. Una canasta alimentaria, 35.000 pesos, una canasta básica, arriba de 70.000. O sea, esto no funciona. No, claro que no funciona, pero además, qué sé yo, en esta semana se conoció que uno de los líderes del movimiento Evita, el señor Pérsico, en los últimos años aumentó 5 veces su patrimonio. Es decir, la frase gerentes de la pobreza puede parecer a veces cruel o un tanto ligera, pero es obvio que hay una situación tremenda donde, como vos decís, los recursos esos que se distribuyen no son suficientes, las personas están en una situación de sometimiento, son usadas, y a la vez, digamos, por otro lado, hay pequeños grupos de grandes favorecidos. Cortar ese nudo gordiano para el próximo gobierno va a ser otra vez un desafío inmenso. Si la clase media no entiende y no acompaña verdaderamente, estamos en un gran problema, ¿no? Sí, bueno, y Argentina, para colmo, ha perdido toda credibilidad, no solo en los mercados financieros internacionales, sino a nivel de país para generar atracción de inversiones. Esto lo voy a ir recuperando de a poco, pero evidentemente las señales son en sentido contrario, ¿sí? Cuando se incentiva la iniciativa privada, se genera valor, ¿sí? Cuando se denota, cuando se ataca la iniciativa privada a través de impuestos, es una manera de atacarlo, a través de hablar mal contra el capitalismo, es ir en contra, digamos, de lo que es el germen, digamos, de la riqueza de cualquier nación moderna y próspera. Ustedes me dirán el papel de los estados en la generación de riqueza, sí, claro, para las grandes obras, ¿sí? Una represa, una carretera, obviamente que Corea no se construyó sola, obviamente que el gasto público en los países nórdicos es alto y genera, digamos, valor agregado, pero evidentemente las pymes que tienen que contratar trabajadores está en el germen de la generación de empleo privada, a la cual hay que proteger, hay que incentivar, y no son con préstamos subsidiados, sino con sacarle impuestos, con sacarle regulaciones, para abrirles caminos para que crezcan de otra manera. Y en ese sentido no veo ninguna idea clara de este gobierno como para poder incentivarlo. Fíjate el caso de muchos países que han bajado los aportes patronales para la creación de puestos de trabajo. Es decir, son puestos que no existían antes y que no generaban impuestos. 100 desgravados hasta los 2 años como para generar puestos de trabajo. Mirá qué idea tan fácil que podemos aplicar como para ir bajando la cantidad de planes sociales e ir aumentando, o por lo menos incentivando de alguna manera la creación de empleos en el sector privado. Esto es lo que genera valor en la economía. Bueno, esperemos que
que haya criterio, sé que hay equipos que están trabajando, pensando en lo que viene, que haya criterio y que haya masa crítica en un plano de entendimiento sociológico, cultural para todo esto. Como siempre, Gustavo, te agradezco la ilustración y el tiempo que nos brindás, muy amable. Muchas gracias a ustedes, los felicito por el programa. Gracias. Bueno, Gustavo Nefa, seguimos nosotros en un instante, es la hora 8:47. Me cuenta acá el amigo Esteban Galera, dice de esta reunión que hubo, una reunión muy importante en el partido de La Matanza, allí dice Toti Flores, fue la vedette, se habló de recuperar la cultura del trabajo, habló de 20 años de historia del emprendimiento La Juanita. Bueno, el 2023 viene, el tiempo pasa como arena fina entre los dedos, hay mucho, mucho que hacer en cada lugar que le toca a cada uno. Ya continuamos.